Esta semana el presidente Mulino dio su primera conferencia de prensa. Uno de los temas que abordó fue la migración irregular por el Darién. El ministro de Seguridad, Fran Ábrego, está con nosotros para hablar de ese asunto. También la alcaldía capitalina se vio sacudida por protestas. Primero los empleados que fueron a cobrar por cheque y los buhoneros de la peatonal que fueron a reclamarle al alcalde Misrachi. El vicealcalde y secretario general estará con nosotros. Y por supuesto la asamblea siempre es noticia. Un diputado de la coalición Vamos nos acompaña para analizar lo ocurrido en el Palacio Legislativo. Amigos de todo el país, muy buenos días. Bienvenidos a Radar. Señor alcalde, no se ha dirigido hacia nosotros a un diálogo. Eso es lo que nosotros queremos, un diálogo. En plena calle, no. Eso hay que arreglarlo. Que quite todo eso, da un mal aspecto para el extranjero, para todo el mundo. Él quiere que la ciudad brille, pero nosotros queremos formar parte de ese brillo conjunto con la ciudad. Amigos, esta mañana nos acompaña el ministro de Seguridad, Fran Ábrego. Ministro, qué bueno que nos acompañe. Hay muchos temas para compartir con usted, sin embargo, podemos empezar. Recientemente, el presidente de la República, en la conferencia semanal, que debutó esta semana, anunciaba una disminución, y creo que Senafrón también lo había dicho, en el flujo migratorio por Darién. ¿A qué se debe? El presidente habló que quizás las cercas tuvo algo que ver, más la situación en la ruta. Por favor, ¿qué información maneja usted? Buenos días, bienvenido al Radar. Sí, buenos días, profesor Ritter, Eduardo. Efectivamente, al día de hoy hay un registro de cerca de entre 6.000 y 7.000 personas menos que han cruzado a través de la provincia del Darién por los caminos irregulares que se habían establecido. En parte tenemos que soslayar que ha habido una época lluviosa bastante extensa durante estos días, que ha disminuido la cantidad de tránsito a través del río o a través de las montañas. Pensemos que eso afecta en parte eso. Igualmente el hecho de que políticamente hay un proceso electoral en desarrollo en Venezuela, hay un proceso electoral en desarrollo en Estados Unidos, y como hemos escuchado, creo, la palabra de algunos de los candidatos a presidente que hablan de un cierre total de frontera, ¿verdad? Eso creo manda un mensaje que disminuye la cantidad de personas que entonces toman la idea de seguir el sueño americano. En el sentido de la cerca que generó, primero se publicó la foto y después a los pocos días se supo que efectivamente Panamá había tenido algo que ver con la cerca. Creo que se aclaró que no fue toda la frontera ni todos los pasos, pero que sí eran en algunos. ¿Qué fue lo que pasó allí, por favor, ministro, y aclarar lo de la cerca? ¿Dónde se pusieron cercas y dónde no hay cerca? Bueno, si es que se puede decir, ¿no? Sí, por favor. cómo no. Lo más importante es que la ciudadanía esté informada, y es su derecho como tal. La fuerza pública no ha manejado esto nunca como un secreto. Desde que el señor presidente Mulino era candidato, él informó o anunció que iba a hacerse un cierre de frontera. Nosotros empezamos a hacer las coordinaciones durante la transición, y efectivamente el día 1 de julio se empezaron a instalar en 6 de los 7 pasos fronterizos que había con la hermana República de Colombia, cerca de Alambre de Púas, Concertina, y efectivamente patrullas del Servicio Nacional de Frontera empezaron a patrullar a través de estas cercas e informarle a las personas que intentaban cruzar por ellas de que debían de hacerlo por un sitio específico. Todo esto se hace con la motivación de que hemos detectado que muchos de los migrantes irregulares entran a nuestro país sin identificación y sin un pase oficial a través de la hermana República de Colombia. O sea, lo que nos hace soslayar de que en algún momento Colombia no mantiene control real sobre estas personas que cruzan, y durante el desarrollo de la biometría o la huella ocular que se le toma a alguno de ellos, hemos detectado alrededor de este año de 48 personas que son buscadas por la Interpol por distintos delitos, y algunos han sido señalados por ser miembros de organizaciones terroristas a nivel mundial. Doctor. Ministro, lo que entiendo de haber cerrado 6 de los 7 pasos, que son pasos
irregulares regularizados, llamémoslo así, porque se sabe que cuáles eran esos siete pasos, se lograron cerrar 6 y lo que estamos haciendo ahora es tener mayor control teniendo un solo paso fronterizo. Eso es lo que se colige de lo que usted nos explica. Mire, el señor presidente es claro que debido al volumen de personas que cruzan por nuestra frontera en forma irregular, antes se decía ilegal, por mí sigue siendo ilegal en mi concepto muy personal, porque ninguno de ellos tiene un sello de entrada ni de salida de Colombia. Empecemos por el principio, ¿no? O sea, eso para mí, si usted trata de ir a Colombia hoy día y va a un aeropuerto y dice no me chequeé el pasaporte, olvídese, se lo van a chequear, o no tengo pasaporte, usted no puede entrar. Es correcto. En ese juego de ideas, nosotros le planteamos a Migración Colombia de que lo ideal para Panamá es que ellos le hicieran un primer pase de seguridad a ellos a través de un control migratorio. Panamá y Colombia, aunque usted no lo crea, no tienen ningún lugar a lo largo de la frontera donde haya oficinas migratorias de Colombia o Panamá, o oficinas de seguridad de Panamá con Colombia, porque los puestos binacionales que nosotros tenemos con ellos son puestos de seguridad que compartimos con el Ejército y la Policía de Colombia, es para el combate al narcotráfico. Hasta ahí llegamos. No había en Puerto Valdía, por ejemplo, un punto de migración. Nunca ha habido un puesto de control migratorio entre nuestros dos países, muy distinto a la hermana República de Colombia, donde hay controles migratorios y aduanales con, ejemplo, en Paso Canoa, en Río Sereno, en Guavito, ¿verdad? Del lado colombiano nosotros no tenemos ningún tipo de control migratorio entre los dos países. Eso lo hicimos soslayar precisamente al presidente de Colombia, y creo que estaba presente el canciller colombiano y el director de Migración Colombia, el jefe de la Policía de Colombia, y efectivamente ellos están claros que eso entre nuestros dos países no existe. No hay puntos, o sea, los puntos que hay, a ver, si yo vengo en lancha por La Miel y Puerto Valdía, cuando paro en Puerto Valdía no tendría que registrarme. Ahí es donde usted recibe el chequeo. Lo que le hablo en frontera como tal. En la misma frontera no hay. Sí, Puerto Valdía ya es en territorio panameño adentro, 100%, ¿no? Igual que si lo hiciera en La Miel, eso es Panamá. Lo ideal fuera que estuviera entre los dos países. O sea, en la línea no hay ninguno. Así es, Capurganá, La Miel, que estuviera un lugar específico para eso, ¿no? Pero el primer puesto de Panamá, llamémoslo así, donde se hace el primer chequeo, está muy adentro del territorio panameño. Así es en Puerto Valdía. Y en el lado del Pacífico nuestro, en Jaque. Y en el medio, por Lajas Blancas, Bajo Chiquito, ¿esos puntos qué son? Los puntos de control, volvamos hacia atrás. Por favor. Ellos son irregulares. Al ver esta situación, nosotros decidimos en conjunto con la asesoría de Migración Panamá, Servicio Nacional de Frontera, cómo podíamos tratar de mantener un control sobre estas personas. Se decidió habilitar uno de la ruta, que es la que comienza en Cañas Blancas, pegada al hito de Chucurtí, que es el que divide Panamá con Colombia, e informarle a las personas que caminaran por esa ruta, ¿verdad?, como parte de un corredor humanitario. Uno, para evitar que fueran víctimas de robos, asaltos, violaciones, porque al entrar por 7 sitios a la vez, tenemos que entender que se le dificulta a la fuerza pública panameña el poder ofrecerles seguridad. Al hacer esto, ellos llegan a un puesto avanzado del Senafrón que está ubicado en Cañas Blancas, ¿verdad? Posteriormente se dirigen a Bajo Chiquito y posteriormente en bote se mueven al puesto de Lajas Blancas, que es donde están los mecanismos de ayuda de UNICEF, ACNUR, la Cruz Roja Nacional e Internacional, que igualmente tienen una presencia un poco más ligera en Bajo Chiquito, que es donde llega el grueso de las personas. Al hacer esto, las patrullas del Servicio Nacional de Frontera prestan una presión más constante en el área en búsqueda, no de los migrantes, en búsqueda de los coyotes, en búsqueda de estos grupos que se han dedicado a asaltar a las personas, y que hace unos días tuvimos una vamos a llamarle discusión, porque se habla siempre de que los asaltan en territorio panameño, pero igualmente los asaltan del lado colombiano. No hemos quitado la fuerza nuestra
porque entendemos que hay malos panameños que son miembros de las etnias originarias nuestras que se han dedicado a esta tarea y que han sido capturados y puestos a orden de las autoridades. Efectivamente, no conozco de esa misma estadística del lado colombiano, ¿verdad? Creo que hubo un comentario del director de Migración en Colombia de que hablaba de que el Clan del Golfo efectivamente controla el traslado de estas personas a través del Golfo de Urabá hasta la frontera nuestra y posteriormente lo lleva hasta nuestro límite fronterizo y le dice a la persona, siga esta ruta, que al final de este camino usted va a encontrar a la Fuerza Pública de Panamá que lo va a ayudar. O sea, el coyote le dice al migrante, ve allá que Panamá te ayuda. Por ahí te van a ayudar. Pero ¿quién conoce qué trae usted en ese camino? Que usted trae celular, dinero, prenda. Las mujeres que vienen, los mismos coyotes que lo llevan hasta ahí, que posteriormente son los que lo asaltan y regresan al lado colombiano. No estamos negando que haya panameños implicados en el tema, porque hemos capturado ciudadanos panameños con armas, dinero y prenda de los inmigrantes irregulares previa denuncia dada por ellos. O sea, pero efectivamente Colombia tiene que reconocer que tiene un problema de falta de control, ¿verdad?, sobre sus fronteras con Panamá. No en el combate al narcotráfico, sino que está permitiendo que esto se desarrolle como una actividad económica normal para la ciudadanía colombiana. O sea, el transportar en una lancha de 50 personas de un lado a otro del Golfo de Urabá, creo que todo el mundo nos daríamos cuenta de eso, y más Colombia que tiene suficiente tecnología, ¿verdad?, y presencia tanto militar como policial en su frontera. ¿El migrante sabe que está del lado panameño o del lado colombiano, por ejemplo, en semejante selva? Cuando llega al hito de Chucurtí, sí. Por el hito. Porque enfrente está la ruta nuestra que hemos programado de Cañas Blancas. Pero si viene por otro punto de... No se va a dar cuenta dónde queda Panamá y dónde es Colombia. Usted hablaba de la migración irregular. Si yo voy a Colombia en avión con mi pasaporte, se registra mi entrada al país y decido venirme caminando para Panamá, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener que pagarle a un coyote o yo puedo hacer la ruta caminando? Tú lo puedes hacer caminando si tienes conocimiento, pero igual vas a tener que llegar a una población donde al final tienes que buscar un puesto migratorio o del Servicio Nacional de Migración en cualquiera de las ciudades nuestras del Darién o de Gunayala y que te hagan el registro. Pero el riesgo en el camino, El riesgo en el camino es el mismo de que me tiene asalten, de que lo que han dicho los migrantes les ha pasado. Lo tienes igual a todos los demás. No soy un migrante irregular, Así en es. este caso, por eso lo preguntaba, ¿no? O sea, soy un migrante que hice mi trámite cuando llegué al otro país y vengo caminando. Así es. Dejemos la frontera por un lado, ministro. Usted es el ministro de Seguridad. Ciertamente la frontera es el tema que nos ocupa mayormente, pero en Panamá están pasando un montón de cosas relacionadas con la seguridad. Comentábamos antes, en Santiago hay una situación que parece de rivalidad entre pandillas, hubo unas balaceras en una casa, se han dado varios homicidios tipo de ejecución. En Panamá también hay otros allanamientos. Creo que Senan hablaba de no sé cuántos kilos en un contenedor en un puerto, solamente antes de ayer se hablaba de eso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos en el país en este momento? Bueno, tenemos que ser claros que las causas que producen la delincuencia no comenzaron ayer. Los grupos criminales que operan en Panamá no comenzaron el 1 de julio. La fuerza pública tiene de por sí programas de colaboración en materia de inteligencia y en aspectos judiciales, tanto nacionales como internacionales, y basado en eso se han seguido desarrollando los operativos en contra del narcotráfico internacional y del narcotráfico que opera en nuestro país. Algunas de estas muertes, ¿verdad?, se producen por las rivalidades entre bandas o pandillas locales por la lucha por el territorio y el control de la venta de la droga, ¿verdad? Recordemos, y quizás es algo ya muy repetitivo, de que hoy día las grandes organizaciones internacionales de tráfico no pagan en dinero por la colaboración que le dan las pandillas locales, sino que pagan con droga. Al yo recibir mi pago en droga, el mercado mío es donde yo vivo, donde yo resido, que es mi país, o sea, Panamá. Tengo que vender esa droga en las calles, los barrios y las ciudades donde vivimos todos nosotros. Eso lógicamente produce que las pandillas peleen el territorio de la venta. Al final eso debe producir algún tipo de remuneración porque
nadie hace un trabajo por no cobrar y lógicamente cuando un líder de una pandilla o miembro de algún tipo de organización, ¿verdad?, cae detenido, inmediatamente el segundo al mando o el tercero al mando asume, ¿verdad?, el mecanismo de control de la pandilla y esto lógicamente va a producir roces entre ellos que lastimosamente lo tienen que hacer en lugares que son públicos o en la residencia de estas personas y afectan a los vecinos, que pueden verse afectados en el medio de una balacera, un tiroteo. Lo que nos debe preocupar realmente es que esto no suceda. Las autoridades nuestras en el campo, en el terreno, están en estas investigaciones. Quizás un poquito, no sé ni cómo decirlo, pero voy a usar mis propias palabras, suena como tonto que la mayoría de los homicidios que se dan en Panamá son resueltos por la DIJ. O sea, del 100%, yo me atrevo a decir que el 80% llega a captura y se resuelve quién es el homicida, ¿verdad? Pero no es lo ideal que se llegue al homicidio para poder resolverlo, lo ideal es prevenirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el panameño de a pie? Tomame el café. Sí, por favor, en el sentido, doctor Ritter, y lo mencionábamos, a ver, un operativo con unas lanchas, 100 kilos al sur de Punta Mala, pero resulta que me reventaron el vidrio del carro para sacarme la laptop, o al revés, ahora se roban del carro una pieza, la computadora, que te quedas sin carro porque se llevaron la computadora y la batería del carro. O sea, ¿qué hace esa persona? Contento con el Senan que decomise 100 kilos, pero al que le reventaron el vidrio en la barriada, Claro, no le claro. sirve de nada los 100 kilos incautados. Es así. Mira, tenemos que volver a soslayar. La lucha contra el narcotráfico internacional se tiene que dar simplemente porque parte de esa droga queda aquí en Panamá, queda en mis ciudades, en mis calles. Que esa droga, si logra pasar o llega a Estados Unidos y nosotros podremos colaborar con la detención de esa, o llega a México o llega a Guatemala y Panamá puede ayudar en eso, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque al final es un flagelo hoy día de la humanidad. O sea, la contaminación de la droga o el daño que hace es científicamente probado que acaba con la vida humana. Entendemos que hay que combatir el microtráfico y en esa tarea están todos los días las unidades nuestras de DIJ que están dedicadas a eso y de las unidades de inteligencia de la policía, así como la policía regular. Hay gente aquí que se molesta por los retenes, se molesta porque, ejemplo, migración empieza a pedirle documentación a los motoristas de pedidos ya, o porque vamos a los restaurantes. Eso es parte de la labor preventiva en búsqueda de, ¿verdad?, de estas personas que de repente se pueden estar dedicando al robo, al hurto, ¿verdad?, a la extorsión, ¿verdad? Entonces, no quiero decir con esto de que este tipo de personas sea el ideal, pero todos entendemos por la denuncia ciudadana que eso se da, igualmente el retén, entendemos que la gente se puede molestar que haya un retén a las 12 del día en calle 50, pero si acaban de asaltar una tienda o algún comercio cerca de la localidad, la orden del policía es bloquear la ruta para evitar que las personas puedan huir. Lo que no podemos tener es un método de informarle a toda la ciudadanía que el retén que está hoy en calle 50 es producto porque acaban de matar a una persona a 3 calles atrás. O sea, la ciudadanía tiene que entender que hay una motivación para hacer eso. Doctor. Ministro, hay... Quiero decir con esto que no es sí. un capricho del policía. Okay. Hay siempre la percepción, creo que en algunos casos equivocada, de que una mayor presencia policial en las calles equivale o es igual a mayor seguridad. Y que dicen, y escucha uno principalmente en los medios de comunicación, estoy seguro que usted lo habrá oído, es que nos hacen falta policías, que no, ¿por qué no hay más policías en la calle? Por lo que usted nos está explicando, vale tanto la presencia policial como la inteligencia para determinar dónde... usted atiende ese tipo de reclamos, si se quiere, ¿los considera justificados el que no haya, cuando la gente pide mayor presencia policial en la calle? Justificado no diría que podemos decir que se justifica
esto, sino que hay muchas tareas rodando a la vez, ¿verdad? La inteligencia la tienen que hacer policías encubiertos, las actividades judiciales, todo el día yo le puedo decir que se hacen un promedio de 200 capturas en base a las actividades que realiza la Fiscalía, distintas fiscalías con la Policía Nacional y con los otros estamentos de seguridad. Todos los días nosotros atendemos alrededor de 200 a 300 detenciones, ¿verdad? Producto de documentos que emiten las autoridades competentes nuestras, ¿verdad? Igualmente tratamos de mantener la presencia policial en los lugares donde se da o se desarrolla la mayor actividad comercial. Tratamos de llevar esta misma presencia a los barrios, ¿verdad? A las calles de Panamá. Entendemos que es difícil. Yo le puedo decir que ahorita mismo hay 600 reclutas de la policía que ya están graduados, pero que no tenemos cómo nombrarlos porque no hay presupuesto para nombrarlos en estos momentos. Entonces tenemos que decirles que esperen, que hacen falta en la presencia de la comunidad, claro que sí, pero no hay dinero. Cuando la gente pide más rondas, ¿no? Sí. Ahora, y para entender eso, cuando uno ve la ley que crea el Ministerio de Seguridad, la ley que crea la policía, hablan de prevención del delito. Claro. Sin embargo, y ya esto sin ponerme técnico, hay conceptos como prevención y disuasión. Es decir, el patrulla con las luces encendidas en la noche, el maleante sale a robar, pero si ve el patrulla entonces se aguanta. Eso es disuasión. Prevención es que el maleante o la persona no sea maleante y no salga a robar porque tiene sus situación resuelta, etcétera, o porque no es un adicto que va a robar para comprar droga, si es que fuera el otro caso del que, bueno, el que salió para alimentar a su familia y por eso roba. Vamos, hay distintas situaciones. ¿Qué tanto tiene que ver el Ministerio de Seguridad, más allá de la disuasión, que es lo que estamos hablando, se consigue con más ronda o presencia policial, para ir directamente a la prevención? Mire, desde que yo me acuerdo, yo fui jefe de operaciones de la Policía Nacional, antes de, en su momento dado, ser el director de Senafrón. Y todo el tiempo la policía se ha tratado de llevar a través de programas de prevención que ustedes recordarán, vecinos vigilantes, comerciantes vigilantes, seguimos. Sí. A veces me siento parte de la policía. Usted está en me reserva. siento orgulloso de eso. No, ministro, usted está en reserva técnicamente hablando, por eso no. Sigo. Tantos programas deportivos, el ministerio maneja una escuela tipo reformatorio que tenemos en el área de Veracruz, ¿verdad? Donde han pasado por ahí cerca de, en los últimos años, más de 600 jóvenes que se han podido culminar sus carreras. Hace poco me reuní con la ministra de Educación porque a nivel nacional nosotros manejamos como 6 o 8 colegios, más o menos sobre ese mismo concepto, que son y reciben la ayuda nuestra, pero a la vez reciben la ayuda del Ministerio de Educación. Eso diría yo que más que la policía se dedica a eso, tenemos entidades del Estado que deben meterse un poquito más al tema de la prevención, de sacar al niño, ¿verdad?, de las calles, sacar al joven o evitar que llegue a la calle, ¿no? Así es, de que llegue a los malos pasos, porque al final tenemos que ser claros en algo. Papá y mamá salen de la casa, van a trabajar, el joven se queda solo en su casa o con su hermano y al final, ¿quién lo termina de educar? La pandilla del barrio. Cuando nos damos cuenta, ya él es parte de la pandilla y entonces, ¿cómo hacemos para sacarlo? Entonces, ahí es donde los organismos del Estado que deben regular el deporte, la diversión sana, ¿verdad?, es donde deben resurgir. Yo estoy de acuerdo con muchas de las ONG que han surgido y que se dedican precisamente a ayudar a las personas o a las personas que ya han caído en problemas. Y estoy claro de que debe dedicarse mucho más a la prevención, a que las personas o los jóvenes en los colegios reciban orientación, ¿verdad? Porque parte de esto es escuchar a tiempo un consejo sabio. Ministro, ¿usted tiene alguna? Sí, le doy la última, doctor Ritter. Es que yo quisiera por favor, volver por un instante, ministro, en realidad es unir los dos temas que hemos estado hablando de migrantes con la seguridad. ¿Hay alguna vinculación que se haya podido establecer entre
las personas, las poquísimas, entiendo que son muy pocas los migrantes que se quedan en Panamá, o sea, los que no siguen su rumbo hacia Estados Unidos, con que eso haya sido, que sean ellos factores de delincuencia o delincuentes de los migrantes irregulares en nuestro país. Bueno, tengo que aclarar algo, que todo el que llega por nuestra frontera inmediatamente pasa a alguno de los campamentos de control nuestro, ¿verdad? Y debido al volumen, nosotros no tenemos la capacidad de chequear a todos de la huella dactilar o la ocular. De lo que se hace y han salido, vamos a llamarle positivo, a través de los programas de Interpol o demás, inmediatamente pasan a un proceso de expulsión del país, a su país de origen o al último país de donde ellos vinieron. En el caso de Colombia es un poquito más difícil porque Colombia dice que ellos nunca pasaron por ahí, porque no tienen ningún tipo de registro migratorio. Y después de esto voy a tener problemas a nivel internacional, pero lo tenía que decir, ¿verdad? Sí, ¿cómo llegaron a Darién si no estuvieron en Colombia? Vamos. Yo le dije al director de migración, ¿será que cayeron del cielo? Se lo dije en la reunión, ¿será que cayeron del cielo? Y disculpen la confianza. Nosotros de ahí lo transportamos a través de buses hasta la ciudad Nelly de Costa Rica, donde en un programa que hemos desarrollado con la hermana República de Costa Rica, ellos reciben a estas personas en un campamento muy similar al que tenemos en Lajas Blancas, donde ellos le vuelven a hacer un chequeo y efectivamente a veces aparecen ciudadanos que son buscados a nivel internacional y que se coló. Se pasaron. Sí, hubo un caso hace unos días de un señor que estaba buscado en Chile y apareció en Costa Rica, pasó por aquí, se nos escapó, claro, ministro. Porque no tenemos que hacer, perdón por lo que voy a decir, al sorteo, porque 1000 personas, no hay capacidad de chequear las 1000, chequeamos 25. De esas salen 2, 3 positivas, no podemos detener el flujo migratorio porque al final tendríamos 60 o 70 mil personas en el Darién esperando la respuesta biométrica, cosa que uno, no tenemos la capacidad inicial y no tenemos el hábitat donde sostener a todas estas personas. Igualmente entendemos que Costa Rica lo hace y se lo agradecemos, y lo hace México y se lo agradecemos, porque parte de la respuesta que le doy es que también hay la forma legal de entrar a nuestro país a través de aeropuertos y puertos, porque aquí no es prohibida la llegada legal de nadie. Si usted llega a un aeropuerto de Panamá y usted cumple con los requisitos migratorios, usted entra, y si después se queda, es por eso que el Servicio Nacional de Migración inició una tarea de buscar precisamente a las personas que han entrado de forma legal hasta cierto punto y se han quedado en nuestro país, ¿verdad? Entendemos, porque se lo hice ver igualmente a la delegación colombiana encabezada por el presidente Petro, de que nosotros vimos en el campamento de Lajas Blancas 2 filas. Creo que el presidente lo ha expresado antes. En una fila vemos familia, niños, papá, mamá, hombres solteros, mujeres solteras. En otra fila vemos cualquier cantidad de individuos que yo puedo decir que a la vista simple todos son delincuentes, ¿verdad? Toda esa gente está caminando hacia el norte del continente nuestro, y yo le decía a la contraparte nuestra, nosotros estamos alimentando los ejércitos del Tren de Aragua y del Cartel de Sinaloa, ¿verdad? Y eso es una maldad para la humanidad, el mandato de esta delincuencia que siga rodando. Ahí fue donde yo le pedí que, por favor, empiecen a chequear a este tipo de personas que llegan a territorio colombiano primero, pasan a través inicialmente de Ecuador, Venezuela o de Brasil, de donde queramos, o llegan a través de algún modo de legal hasta Colombia, pero al llegar a la frontera, las fuentes de inteligencia nuestras nos dicen que no hay ningún tipo de control. Yo puedo entender las quejas del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, del director de Migración, pero entonces que ellos entiendan la nuestra, que nosotros lo único que queremos es colaboración y cooperación para evitar que ese flagelo que está cruzando a través de esto, que produce el daño a familias y que al final una parte de esa población va a causar un daño en otro lugar, ¿verdad? Creo que ahí debe haber una solidaridad continental,
que debe comenzar por el chequeo de estas personas en la hermana República de Colombia, la parte nuestra, lógicamente, que no podemos esperar que a ellos no se les vaya a pasar, y que le agradecemos a Costa Rica el hecho de que también lo haga y a todos los países que de allá se ya lo hacen. Me voy a quedar con eso. Gracias al ministro de Seguridad, Fran Ábrego, por acompañarnos esta mañana en el programa. Gracias Vamos a la a pausa y ustedes. enseguida regresamos. Amigos, estamos de vuelta. Está con nosotros el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Vicealcalde, qué bueno tenerlo por acá. Debo decir que el municipio ha sido noticia extendida esta semana, varios episodios, el tema del pago con cheques, el tema de los buhoneros en la peatonal y efectivamente el tema de las planillas. Bueno, además creo que el propio alcalde salió con lo de los carros que había alquilados por la institución que se le entregaban a algunos funcionarios para su uso. Pero el tema de las planillas, quisiera comenzar por allí, fue uno de los que detonó la participación mediática, digámoslo así, de la alcaldía en las noticias esta semana. ¿Qué fue lo que pasó con esta primera quincena del mes de julio? Vicealcalde, buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor Ritter, Luis Nguyen. Mira, este es un tema que hay que verlo porque tiene diferentes aristas, ¿no? O sea, venimos de una administración, un cambio de administración, en el cual había una sobrepoblación de funcionarios. Se tomó la decisión, parte del alcalde Mirachi, de a partir del 30 de junio suspender lo que era la planilla de los contratos transitorios. Estamos hablando de más de 2.400 personas que estaban en transitorio. Y comenzamos el tema de la nueva planilla con la nueva administración. ¿Qué significa transitorio o por qué eran transitorios? Es personal que se le contrata por 6 meses. Normalmente cuando uno habla de transitorio o de contingente es porque tú lo requieres para un trabajo en específico, sí, pero no para mantenerlos permanentes. Y eso es una práctica que ha existido en el municipio, que hemos detectado incluso personas que tienen 10, 15 años de trabajar en el municipio, pero están transitorios, nunca pasan a la permanencia o no tienen la suerte de que la administración les reconozca eso de lograr pasarlo a la permanencia para que tengan acceso a lo que es el crédito bancario, préstamo hipotecario. Entonces, esa planilla la mantenían con esa población de más de 2.400 personas, pero esto hay que recalcarlo. En la administración alcaldicia pasada, desde el mes de agosto, se pagaba la planilla al funcionario y el funcionario recibía su dinero, pero la alcaldía no le estaba depositando al Ministerio de Economía y Finanzas ese dinero. Entonces, a esta altura le debemos 26 millones de dólares al Ministerio de Economía y Finanzas de planilla que el municipio no generó o no quiso depositarle el dinero de lo que estaba pagando el ministerio. Entonces el alcalde Mayer simplemente tomó la decisión de que yo inicio mi gestión responsablemente pagando con lo que yo genero. Entonces se adoptó la práctica del pago por cheque precisamente para que las personas puedan cambiar el cheque contra la cuenta del municipio de Panamá y adicional nos permitía hacer una especie de auditoría de puestos para saber realmente quiénes estaban, quiénes no estaban, para que la gente apareciera. Y ustedes vieron la cantidad de personas que aparecieron en el municipio, que nos permite a nosotros determinar al final de la jornada que todavía nosotros mantenemos un exceso de funcionarios en el municipio. Para las labores que tenemos que hacer, el tema de la contención del gasto público y los temas de austeridad incluye recortes. Esto es como una empresa, el alcalde lo ve como una empresa que está quebrada, una empresa donde tú tienes que pedir prestado, que es lo que estábamos haciendo con el MEF, para yo mantener una planilla. Y ninguna empresa funciona así. Si yo no genero lo suficiente para cubrir mis costos, yo soy una empresa que quiebra. ¿Cuántos empleados tiene el municipio? De 6.400, ahora mismo tenemos 3.900 funcionarios. Sacando a los 2.000 que estaban en esa transitoria. En esa transitoria estamos ahora mismo en 3.900, pero sí te está haciendo la evaluación del personal, porque es lo que estamos estableciendo. O sea, los montos, la recaudación no nos está dando para mantener una planilla tan abultada. Y nosotros tenemos que ser responsables, o sea, no podemos caer en la misma práctica. Y una gran ventaja que tiene Mayer es que él no viene con una carga política ni el compromiso de ningún partido de que tiene que llenarle cuotas. Y eso le permite a él hacer una mejor selección del personal, hacer las auditorías que se tienen que hacer en estos puestos. La dirección de auditoría interna fue una dirección que casi desapareció. Idóneos solamente habían 4 personas para ese tamaño de institución. Por eso que sacamos a concurso público 10 posiciones de auditores
que ya la próxima semana ya se están seleccionando, ya preseleccionaron a 20, así que la próxima semana vamos con la selección de ellos para que comiencen a apoyar en este sistema que queremos hacer de tener una auditoría primero de puestos. ¿Por qué? Porque la visión nuestra es que al final de esta gestión nosotros podamos tener al personal en carrera administrativa y crear e instalar una ley general de sueldo. Da igual... ¿Carrera municipal se le llamaría? ¿O administrativa municipal? Sí. No, es que existe la carrera administrativa actualmente. Es la misma carrera administrativa del resto del gobierno. Sí, actualmente hay más de 160 personas que ingresaron el periodo del alcalde Blandón. Él inició ese proceso, pero no se le dio una continuidad. Entonces, las personas quedan sometidas a un vaivén político. Entonces, queremos eso. Queremos también, reconocer a igual responsabilidad, igual salario, acabar con la distorsión que hay en el sistema público, en donde tú tienes una secretaria ganando 800, que es la que hace el trabajo, y llega una secretaria glorificada ganando 1.500, 2.500, que no hace nada. Doctor Richter. Ahora, vicealcalde, no puede entrañar una posible injusticia el sacar a los no permanentes, llamémoslo así, cuando esa gente puede que sí tengan 10 años, como usted mismo lo ha dicho, en esa condición de no permanente, y que sí hagan y sí hacen un trabajo efectivo, versus algunos que sí hayan sido nombrados como permanentes y no trabajan. Es decir, el solo hecho de aparecer a reclamar un cheque no significa necesariamente que esa persona trabaja. No, claro, definitivamente, ¿no? Por eso es que necesitamos reforzar la Dirección de Auditoría Interna. O sea, yo he trabajado más de 25 años en el sector público. Sé lo que vive un funcionario público. Sé lo que es empezar desde abajo hasta llegar a un nivel alto y cuándo son considerados y cuándo no. Y he conocido el personal que está en planillas de estas transitorias, que pasan toda una vida en eso. Entonces, esa parte de la auditoría es lo que nos va a permitir a nosotros identificar dentro de esa planilla transitoria aquellas personas que tienen 10, 15, 20 años y lograr traerlas nuevamente, porque ahí hay experiencia también adquirida que nos pueda servir al municipio. Pero la auditoría es la que nos va a permitir. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la planilla, de repente ves mucha gente que dice, oye, nada más tiene 6 meses aquí. Pero resulta que esa persona venía de una transitoria y pasa a la permanente. Entonces, cuando pasa a la permanente, a partir de ese momento comienza tu antigüedad real dentro de una planilla. Entonces, no te cuentan los años que has estado. ¿Por qué? Porque la transitoria es cada 6 meses. Se corta, luego te lo renuevo cada 6 meses. Y entonces, así es que ha estado funcionando el municipio. Entonces, queremos hacerle justicia, pero también esa justicia tenemos que hacérsela a la misma entidad, que es que yo no la puedo cargar de deuda en deuda, forzándola. O sea, nosotros tenemos unas deudas por pagar de más de 190 millones de dólares, tanto en descentralización como proveedores de sede. Pero mi presupuesto fue un presupuesto inflado, no es un presupuesto que se recaudaba ese dinero para poder pagar eso. Entonces, todo eso es lo que ha tenido que el alcalde comenzar en estos 15 días a ver, a sentarse y mirar también en el tema presupuestario de tantos proyectos que se aprobaron, o sea, cuáles realmente son viables y que podemos sostener o mantener y cuáles simplemente tenemos que cortar, porque los gastos que nos entregaron a nosotros van a superar los ingresos. Entonces tenemos que hacer un recorte y ya hemos por lo menos identificado proyectos que no son necesarios actualmente y hemos hecho un recorte más o menos de 22 millones de dólares. Ya son 22 millones de dólares que yo no tengo como carga. Para ir cerrando un poco el tema de la planilla, porque hay varios temas del municipio, en las quejas de los nuevos representantes de corregimiento, explicaban que tenían personal en las juntas comunales, que un personal era pagado por la junta comunal y que otro era pagado por el municipio. De esos 3.900 que me ha dicho usted quedan, ¿todos están en el edificio Hatillo, sede de la alcaldía, o es personal que corresponde a esto de las juntas comunales? Sé que Tesorería Municipal tiene oficinas en otros sitios, el tema de las placas, etcétera. ¿Cómo quedó eso y cómo es esa repartición de personal que sí es del alcalde, por así decirlo, y otro personal que es del municipio pero que no es, digamos, subalternos del alcalde? Lo vamos a ver porque en esta ocasión hubo un cambio drástico en la composición del consejo. Muchos representantes no se reeligieron. Entraron representantes nuevos y cuando entran ven esta cantidad de funcionarios de dónde son. Entonces ahí hay de los transitorios y hay permanentes. Dentro de lo que son del municipio y no de la Junta. O sea, que son nombrados por el municipio. O sea, tenemos
en posiciones permanentes asignadas a las juntas comunales, lo que nos ha entregado la información es 370 personas, nombradas por el municipio En 26 juntas para comunales. trabajar en 26 juntas comunales. Y aquí es donde viene la distorsión. ¿Por qué? Porque por tradición los representantes le han estado exigiendo a los alcaldes más posiciones, más posiciones. Pero no solo es la posición, sino más fondos. El municipio de Panamá le entrega a cada junta comunal como una especie de subsidio $65.000 mensuales. Estamos hablando de $780.000 anual, como una especie de subsidio para las juntas comunales. Pero las juntas comunales también reciben del municipio $850.000 anual para gastos en los que ellos quieran incurrir. Entonces yo tengo un cargo con el municipio, del municipio con las juntas comunales de más de $45 millones, nada más en fondos que yo tengo que generar para dárselo. Y actualmente los fondos no existen, no tengo para cómo yo llegar a darle a esas juntas comunales. Entonces estamos hablando que el municipio le da 1.7 millones a cada una de las 26 juntas comunales en forma anual. Y adicional piden posiciones cuando con esos fondos es que se supone que ellos deben contratar a su propio personal, fuera de lo que reciben ellos por los PIOPS, que son $110.000. ¿Los qué? El PIOPS, ¿Qué es eso? lo que se le asigna a todos los representantes por medio del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una partida de 110.000 a nivel nacional, que también le sirve para funcionamiento, para personal y para inversión. Entonces, cuando tú ves las juntas comunales, por lo menos la de Panamá, ella está recibiendo alrededor de $1.9 millones. Multiplicado por las 26, tiene hasta más fondos que el mismo municipio para ejecutar obras y hacer. A ver, eso que parece justo, cuando digo justo, bueno, no justo, equitativo. Equitativo. Para todas las juntas comunales puede a su vez significar una profunda inequidad, porque uno puede tener un corregimiento como un San pequeño Felipe, municipio. que tiene unas cuantas calles, puedes tener uno como Don Bosco, que tiene La Mañanita, o la Tucumán, Mañanita, 24, Tucumán, que o tiene sea, 79.000, 80.000 personas. San Felipe, si lo ves por votante, 3.000 y tantos 3.000 votantes. y la mayor parte no Y viven ahí, además. Entonces le das a él la misma cantidad, y eso es lo que los representantes nuevos sí han estado hablando, de que el territorio de ellos es mucho más grande, que tienen que abarcar más, y que por qué se le entrega igual que otros concejales. Entonces, esa es la parte que nosotros tendríamos que revisar, pero acuérdense que el Consejo Municipal es mi Asamblea Legislativa. Sí. O sea, ellos van a legislar y ellos van a, si yo le hago un recorte, seguro ellos o no me aprueban el presupuesto o me van No, a ver, pedir yo no creo ajuste. que el gasto de transporte del concejal de San Felipe, que si vive en el corregimiento y la Junta Comunal está en el corregimiento y el Consejo Municipal es en el corregimiento y puede ir caminando, sea igual al de San Martín, que por ejemplo, para ir al Consejo Municipal solamente tiene que atravesar toda la ciudad, ¿no? Y pagar corredores y moverse. Por ejemplo. Pero entonces, digo, son distorsiones que nosotros nos hemos encontrado. Yo por experiencia conocía de muchos de estos Sí. temas, pero es la parte que uno le llama a los representantes de corregimientos, tanto los nuevos como los que se han reelecto por mucho periodo, que llegó el momento de hacer los sacrificios, que llegó el momento de ajustarnos a una realidad. ¿Cómo O sea, comparte? no puede ser que nada más el concejal pida y pida para él sin saber si el municipio genera. A eso voy. los ¿Cómo fondos. comparten estos temas? A ver, en Betania, por ejemplo, está el gimnasio Yujin Luzcando. Es un gimnasio municipal, o la piscina de Pueblo Nuevo. Al personal de la piscina de Pueblo Nuevo o el mantenimiento de la piscina de Pueblo Nuevo del gimnasio, ¿lo paga la Junta Comunal de No, Pueblo Nuevo o lo paga el municipio, pero lo maneja la Junta Comunal El de Pueblo municipio- Nuevo? No, normalmente por la subdirección de deportes, Sí. es la que está encargada de todos los centros deportivos, el personal es del municipio. Sí. Hombre, tradicionalmente ha existido representantes que recomiendan a personas allegadas a ellos para que los nombren en esa... Por eso no está en la planilla de la Junta Comunal. No, las juntas comunales, su planilla ellos la manejan en forma autónoma. El municipio no tiene ningún tipo de injerencia en la parte de la planilla. Entonces nosotros le asignamos los fondos, por ejemplo, los 65.000 mensual, ellos pueden pagar luz, agua, sus gastos, así como contratar personal. Los $850.000 anual, que ellos lo tienen metido en el presupuesto en 3 partidas, febrero, abril y junio, también la utilizan ellos para obras o acciones sociales y la Contraloría es la única que le verifica ese gasto. Por eso digo, o sea, si uno es justo, con lo que se le asigna ya a las juntas comunales, el municipio no tendría por qué estar asignando personal a esas juntas comunales. O sea, yo te estoy dando 1.7 millones de dólares, ¿por qué debo de darte también personal adicional?
Y pasa igual en algunas situaciones que hemos detectado, personal que se ha asignado del municipio a algunas juntas comunales, que la junta comunal lo que agarra es que lo manda para un centro de salud, para una escuela. Pero ese funcionario es municipal, él está para una labor municipal. Que te lo estamos asignando en la junta es para la labor de junta, pero no para la labor de otras entidades. Entonces, son distorsiones que se han estado dando y que de alguna forma tenemos que corregirlas. Pero el llamado siempre va a ser al Consejo Municipal de que tenemos que ajustarnos a la realidad fiscal que tenemos actualmente. La Asamblea Nacional, que es un ente más político, lo ha entendido. Entonces, el Consejo también, el mensaje que el alcalde Mayer les ha dado es que la austeridad tiene que ser para todos. Cambiemos de tema, dejemos las planillas a un lado y las botellas. Bueno, hubo un balance al final, el alcalde publicó que alguna gente no había ido a buscar el cheque, etcétera, ¿no? Bueno, eso va parte dentro del tema de la auditoría, ¿no? Sí. O sea, si nosotros queremos ser responsables, tenemos que terminar una auditoría. Okay. La auditoría va a arrojar en su momento y dado el caso se presentarán las denuncias necesarias. Incluso el Ministerio Público de oficio comenzó una investigación, ya nos pidió información y ya se la hemos remitido. Okay. La lista de funcionarios que están asignados a las juntas comunales. Entonces ya inmediatamente nosotros le damos la información, pero nosotros seguimos con nuestra investigación interna porque nosotros no la vamos a detener. O sea, tenemos también para consumo interno saber cuál es el personal que realmente nosotros tenemos. Bien, cambiando de asunto, ¿qué pasó con los buhoneros en la peatonal, Mira, vicealcalde? el tema de los buhoneros simplemente fue una efervescencia de ellos mismos, porque lo que le hizo el municipio fue comunicarles que se tiene que hacer un censo en donde ellos se tienen que actualizar para poder ver la situación de cada uno. Ellos entendieron que era que se les iba a sacar de la peatonal en ese momento o dentro de 15 días. Lo que se le dio fue 15 días hábiles para que se acercaran, como ha pasado en todas las administraciones, a la subdirección de microempresarios y te anotas y das tus datos, tu información. ¿Por qué? Porque la planificación que va a hacer el alcalde con ellos tiene que determinar fehacientemente cuántos son. Mira, que luego tuvimos una reunión con ellos y ellos están en la disposición de cooperar con Mayer en cualquiera de los proyectos que él tenga, pero sí nos pidieron fue más seguridad y que había un exceso de basura, que la generan ellos mismos. Pero se quejaban de los que venden verduras y frutas, porque el buhonero tradicional vende otro tipo de cosas. Entonces ya hay fruteros, otros que traen otro tipo de basura y traen igual alimañas. Y nos hicieron énfasis en el tema de los extranjeros que practican la buhonería, que se han tomado muchos sectores de lo que es la 5 de mayo. Entonces es una petición de ellos, pero si tú no los llamas, ellos no vienen. Entonces el primer acercamiento fue ese, solo que siempre va a haber alguien que se queja de que mira, que nos van a sacar. No, estamos tratando de documentar a cada uno de ustedes para que sepan. Por eso que el lunes ellos fueron una comitiva, se reunieron y salieron tranquilos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que proyectar qué es lo que queremos hacer con ellos. Pero eso lo ha dicho el alcalde Mayer. Eso no implica que haya que aplicar la ley. O sea, él como autoridad de policía del distrito, él tiene que aplicar la norma y la norma la tiene que aplicar para todas las personas. El que está infringiendo tiene que tener su sanción. Solo que se les hizo ese acercamiento primero para no tomar una acción. Porque si ustedes recuerdan, con el alcalde Blandón se había recuperado todas esas áreas. Y luego vino un desorden completo en donde no había autoridad, no había orden y cada uno hacía lo que quería. Y eso es lo que ha pasado con el tema de la buhonería. Entonces nosotros tenemos que replantear los proyectos que tenemos. Dentro de los primeros 100 días de la propuesta de Mayer está los artesanos que están debajo de ese puente, sí, que se les dijo que en 2 años se les iba a reubicar. Han pasado 9 años. Entonces esa es la parte que queremos trasladar al Juan Ramón Pol, que va a tener las salidas del metro, o sea que la persona va a llegar, yo voy y le compro. Pues ese edificio Juan Ramón Pol lleva años abandonado también. Claro, y sin saber por qué, porque es un área que tú la podías La exalcaldesa Correa lo reclama cada rato de cómo ella lo había dejado y qué fue lo que pasó después con eso. Ahí con la alcaldesa Roxana Méndez, ella lo que hizo fue un comedor social, pero con la alcaldía de Blandón decían que los números no daban, pues que vender un almuerzo $1.25 que costaba $4 era un hueco grande para el municipio. Pero se tomó la decisión de sacarlos allí, sacar el parvulario que estaba allí para mandarlo a un lugar donde voy a pagar alquiler, cuando acá era mío, que no tenía que pagar alquiler. Entonces tenemos que ver la forma como nosotros le hacemos justicia a cada uno de estos sectores que se quedaron con la promesa de que le iban a hacer un mercado de artesanías y bonería, que es el terreno que está detrás del Reina Torres de Araúz, que lo vamos a nuevamente implementar, a aprovechar los avances que se hicieron allí, los planos que había en el estudio, las fundaciones que se hicieron, que nos permiten ganar más tiempo. Pero como paliativo es ubicarlos aquí en lugares que sean dignos para ellos primero y luego para el ciudadano y el turista. El tema de los buhoneros, si bien es cierto, aquí lo que hizo crisis fue la peatonal,
le decían al alcalde que se acuerde que la ciudad es más allá que el casco. A ver, Ciudad Bolívar. Lo tenemos la 24 de diciembre, las mañanitas de Tocumen, lo O tenemos sea, el para tema San de los Martín. boneros es realmente un problema. se No, y han tomado- aquí las veredas no, aquí afuera hay unos de fruta que venden fruta, pero hay otros que he visto unas carpas allí y no he visto a nadie vendiendo nada nunca allí. No, Las y si carpas te- están ahí. Y si te vas a la esquina aquí del Dorado, tienes un mercado mercadito allí, allí sí. establecido en esa esquina. Entonces, la posición del alcalde no es de confrontar, sino primero de mandarle el mensaje, regularícense, veamos cómo podemos buscar una solución a ustedes, pero si no lo hacen, a nosotros como autoridad, ¿qué nos toca? Es aplicar la ley. Porque ¿Cómo si se no, explica que estaríamos alguien en omisión. Ciudad Bolívar tenga un puesto y resulta que ese kiosco que está en la servidumbre, esa persona le está pagando alquiler a otra persona por estar allí? Bueno, es que ese es el tema. O sea, aquí se abandonó toda la función del alcalde. O sea, el alcalde desapareció. Entonces, las juntas comunales nos reclaman, oye, ¿cómo corregimos esto? Porque aquí se agarran no solo la servidumbre, ya hasta el borde de la calle. Está tomado por muchos boneros, muchos vendedores, no voy a decir ilegales, porque de repente alguien le dio algún permiso. Por eso es que nosotros queremos hacer ese censo primero, porque resulta que puede que alguien en el municipio le haya dado un permiso y él está allí. Entonces tenemos que verificar la veracidad de ese permiso, la legalidad del mismo, porque puede que él, confiando en que le estaban dando un documento que valía, se haya instalado ahí. A ver, sí, yo he visto el barbero debajo del paso elevado, tiene un papel del municipio y paga un impuesto por esa Exacto, silla, entonces- y incluso fumigación y una Claro, serie de bueno, cosas. entonces eso es lo y que está debajo de un paso elevado. Exacto, eso es lo que nosotros tenemos que verificar para ver si hay, porque el municipio sí puede dar permisos para utilización de servidumbre, pero siempre y cuando la movilidad del peatón no se vea interrumpido. Nosotros tenemos de parte del director de migración una nota quejándose por los que están enfrente de migración, que tienen años ahí, porque ellos entorpecen la vía pública. ¿Las salidas del metro? La competencia es del metro. Y si te das cuenta, muchas veces ese bonero y eso sí las respeta. En las principales respetan el área. Que es del metro, pero apenas un termina, exacto. apenas termina la zona del metro. Donde está la línea que ellos marcan el metro, ya ahí se coloca entonces un bonero que igual interrumpe la circulación que tiene que tener ese usuario del metro. Le cuento otra, doctor Ritter, los pueblos. Las mesas del paso elevado tienen ruedas. Y resulta que de un lado es San Miguelito y del otro lado es Panamá. Y cuando llegan los inspectores de San Miguelito, ruedan con las mesas para un lado. Y cuando llega el de Panamá, ruedan con las mesas para el otro lado. No, es el trabajo conjunto. El alcalde se ha reunido varias veces con la alcaldesa Irma. Sí. Y dentro de los planes de eso es el tema de la recuperación de los espacios públicos. O sea, hay algo que reclama el ciudadano, que es recuperemos los espacios públicos. O sea, los espacios públicos han sido secuestrados por este tipo de actividades. Doctor Ritter. Pero ¿cuál es la responsabilidad, vicealcalde, de los indigentes? Hay una gran cantidad de indigentes, creo, por lo que yo puedo percibir, por lo que yo puedo ver, no necesariamente esto corresponde a los números reales, sino que es la percepción de que la indigencia ha crecido en la ciudad capital y que cada vez vemos más, no me refiero únicamente a aquellos que piden dinero en los semáforos, No las sino que ya viven. los que ya viven de la indigencia. ¿Hay para ellos cuál es el mensaje o el programa o la solución, la expectativa, la esperanza para esas personas? Mira, en estos días hicimos un operativo en el Cerro Ancón con la directora de Bienestar Social. Y tenemos que comenzar a hacerlo, pero también hay que entender los roles. O sea, mucha gente le achaca al municipio responsabilidades que no son competencia de él. Es como el tema de la basura. Reclaman al municipio y hay una autoridad de aseo. Pero eso no implica, que es lo que dice el alcalde Mayer, que yo los pueda ayudar. El tema de la indigencia, ese es un tema netamente del Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollo social, de acuerdo. Pero O del MINSA, porque con el tema de habitantes de calle, no es mi favorita, busqué la diferencia entre indigente y orate. Y el orate es del Ministerio de Salud. No, Estamos hablando de una persona con enfermedad mental que el MINSA no tiene dónde tenerlo en un hospital porque no hay un hospital permanente para este tipo de enfermedades mentales nuestra tampoco. directora de Desarrollo Social ya ha comenzado a hacer los acercamientos para crear un comité interinstitucional, en donde el municipio va a querer ser parte, porque la ciudad nos corresponde a nosotros mantenerla limpia, mantenerla segura, para incluir al MIDES, al Ministerio de Salud, a la Policía Nacional y cualquier otra entidad que nos pueda servir de apoyo. El municipio está terminando
un albergue en Pacora de 250, para 250 personas. Pero de nada me sirve trasladarlo allá si no los trato. Yo necesito que esa persona reciba la atención psiquiatra, la atención psicológica, ver cómo yo lo puedo recuperar y reintegrarlo a la sociedad. Mucha gente que está allí son por problemas familiares, que abandonaron la casa, llegaron a las calles y cayeron en el tema de la droga. Pero no es que no sean personas que tú las puedas recuperar. Entonces, esa persona nosotros tenemos que ver cómo las recuperamos. Hay otras personas que sí, son reincidentes, que tú por más que lo lleves a un lugar, vuelve y salen a la calle. Tenemos que ver qué otro tratamiento, pero eso va a llevar en el tema interinstitucional que hagamos un trabajo en conjunto para tomar decisiones en conjunta. Pero como dice Mayer, él no se va a quedar de brazos cruzados a esperar si la otra entidad hace su parte. Nosotros vamos a hacer la nuestra y por eso es que queremos darle un poco de impulso al albergue para terminar y complementarlo con el trabajo médico. ¿Ustedes tienen alguna, que hace un momento hablamos de la basura, que no es responsabilidad, pero siempre al principio de las administraciones se surge el tema, es un tema recurrente, de que si la basura va a pasar o no a manos de la alcaldía. Yo recuerdo cuando recién se instaló el alcalde Blandón, dijo, yo quiero la basura, pero que me la den en un año, yo no la quiero que me la den en el cuarto año cuando ya no puedo hacer nada. Total, nunca pasó al municipio. No recuerdo cuál fue la posición del alcalde Fábrega. ¿Cuál es la de la nueva administración con respecto a la autoridad sobre la basura o la responsabilidad sobre la basura? Es decir, si va a permanecer como está bajo una autoridad nacional o hay alguna petición, reclamo o conversación para que eso pase a manos total del municipio. Mira, si vemos a Mayer en la campaña, Mayer hizo mucho el énfasis del tema de la basura, con esa visión de lograr él tener el trabajo de la recolección y el tratamiento y todo. Pero con la administración actual, ellos han decidido mantener la autoridad de aseo. Incluso tengo entendido que va a haber una reformulación en cuanto a la Junta Directiva, para que participe el ministro de Ambiente, que no está en la Junta Directiva, el municipio, y hacer un trabajo. Pero vuelvo y reitero el tema de Mayer, dice, él no se va a quedar de brazos cruzados. Nosotros, a nivel interno, vamos a crear una Secretaría de Aseo Municipal, que es con la cual vamos a coadyuvar al trabajo de la autoridad de aseo. Cuestión que si la autoridad de aseo tiene problemas con los camiones, el municipio inmediatamente salga al rescate y a darle ese apoyo. Porque es responsabilidad nuestra mantener la ciudad limpia. Ahora, el apoyo, mándale la factura, porque tampoco sirve que ustedes van a poner y van a terminar cargando o subsidiando a la autoridad de aseo a través del municipio. Tú sabes que en la alcaldía es el judío que cuida tu bolsillo. Okay. Así que tengo por seguro que esas facturas se van a generar, pero nosotros tenemos que asumir una responsabilidad que nos toca como máxima autoridad. Si tú te vas a otros países, tú tienes el tema de la basura, es municipal. Es que en Panamá es municipal, menos en el municipio de Panamá. Por eso es que es inconstitucional esa norma, porque se creó para un solo municipio. Entonces, si lo vemos por la parte legal, sabemos que es una norma que se cae en la Corte Suprema. Me voy a quedar con eso. Entonces tenemos que simplemente pedirle al ciudadano la paciencia que siempre se le pide al inicio de un gobierno, pero que nosotros sí estamos comprometidos en asumir las responsabilidades que nos toca, apoyar a los proyectos que tenga el gobierno central, pero también haciendo respetar la ley. Me quedo con eso, gracias al vicealcalde Roberto Ruiz Díaz por acompañarnos esta mañana en el radio. Amigos, la semana que terminó la asamblea fue también motivo de muchas noticias. De hecho, venía con un arrastre desde la semana pasada, se decretó un receso jueves y no regresaron hasta el lunes. Y cuando pensábamos que el lunes iba a estar todo resuelto, que iba a haber humo blanco, el tema de la comisión de presupuesto se trancó también el lunes. Está con nosotros el diputado Lucho Duque de la bancada de Vamos. Qué bueno que esté con nosotros, diputado. Resumen rapidito, ¿qué pasó en la asamblea en estos días y por qué se trancó la comisión de presupuesto? Bueno, primero que todo, agradecido de poder estar aquí el día de hoy. También poder expresar un poco de lo que ha sucedido. Sé que ha habido mucha información, unos compartiendo información por acá, otros por allá, pero lo más importante es que podamos esclarecer a la ciudadanía qué es lo que estaba ocurriendo durante esta semana, que fue de arduo apogeo dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Bueno, como bien mencionas, la semana anterior llegamos a ese consenso de las 14 comisiones
donde no estaba incluida la Comisión de Presupuesto, que hay que entender algo, esto es una de las comisiones más importantes para el país, donde se maneja el flujo de caja del país y debemos tener mucho cuidado, ¿no?, sobre quiénes van a esos tipos de comisiones. Entonces, nosotros entendiendo esto, luego de este consenso de la 14, siempre nos hemos mantenido firmes en nuestra postura, que fue de que nosotros dentro de la comisión como tal manteníamos 5 puestos según nuestros cálculos matemáticos. Viene la pregunta, ¿ustedes son 20 o son 24? Que creo que es ahí donde estaba la polémica. ¿Cuántos son en la bancada de Vamos? Ok, para explicarle y que puedan entender claramente qué es lo que ocurre o qué es lo que dice el reglamento interno, porque nosotros nos basamos en lo que dice el reglamento interno. El reglamento interno en el artículo 42 establece que las comisiones se van a conformar por nóminas de consenso que siempre garantice la proporcionalidad de las minorías. Nosotros, como hablan de nóminas de consenso, no hablan de bancadas, que eso es un tema importante que todos tienen que tomar en consideración, que es el argumento que tiene también los otros partidos políticos o la práctica que han venido realizando por tantos años. No habla de bancada, habla de nóminas de consenso. Entonces, cuando hablamos de nóminas de consenso, nosotros la entendemos también que puede ser un acuerdo político, una alianza estratégica que nosotros podamos tener de la agrupación que tengan los diputados. En este caso, nosotros somos una bancada de 20 diputados independientes, donde nos hemos aliado estratégicamente con Patsili y también el grupo de Moca, ¿no? Y total conformamos 24 diputados, los cuales vamos a ir, o fuimos, a lo que fueron las discusiones de cómo se iban a conformar las comisiones de la Asamblea Nacional de Diputados. Ahora bien, si ustedes se ponen a ver, nosotros garantizamos dentro de lo que viene siendo la distribución de las diferentes 15 comisiones, lo que fue la distribución proporcional de la minoría dentro de ellas, ¿ok? Nosotros hay que entender, esa distribución tampoco garantiza que dice que tiene que ser para una comisión o tiene que estar en todas. Habla de proporcionalidad, tiene que ser proporcional para garantizar las minorías, ¿ok? Entonces, nosotros lo garantizamos. Ahora bien, en esta última, que fue la comisión de presupuesto, que fue la que nosotros teníamos, nuestros cálculos nos daban, según estos números de 24, 5 puestos en la comisión de presupuesto. Según 24. Según 24. El PRD decía que ustedes son 20. Vuelvo y digo, estamos en una negociación. En las negociaciones no siempre tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? Si hay disenso, está bien. Entendiendo de que para el PRD tiene un entendimiento que es basado en bancadas, nosotros no la basamos en bancadas, nosotros la basamos en la alianza estratégica que corresponde al número de 24, que es lo que el reglamento interno nos permite a nosotros, cosa que también hay que comprender algo. Por muchos años, en los últimos 15 años, siempre hemos tenido asambleas donde los que predominan o la mayoría son del partido de gobierno. Ahora tenemos una asamblea muy diversa donde se puede realizar este tipo de cosas porque íbamos a llegar a este tipo de negociaciones, este tipo de confrontaciones de ideas, porque hay una representatividad totalmente diferente. Entonces, el reglamento interno también es claro. Si no hay acuerdos, si no se llega a consensos, el artículo 43 establece el procedimiento alternativo para para poder establecer que se conforme la comisión. En este caso, lo que viene siendo las votaciones en el Pleno, que era lo que nosotros alegábamos. Si no se llega a un consenso con la bancada del PRD, con otra bancada que no esté de acuerdo con el planteamiento que nosotros estamos diciendo, entonces vámonos a votación. Nosotros no teníamos ni un miedo de ir a votación. Ahora bien, ¿qué pasa? En la votación la votación es secreta. Entonces, hay un tema cuando hay miedos de que no confían en quienes van a votar, que por eso no quieren ir a las votaciones. Nosotros sí estábamos claros de que nuestros candidatos iban a votar por lo que nosotros estábamos estructurando, estábamos organizados, pero bueno, al final llegamos a ese consenso, se respetaron los 5 puestos para la Comisión de Presupuesto de la bancada Vamos y la alianza estratégica con Patsili y Moca, y bueno, el RM se dio ese puesto al PRD. O sea que no fue por matemáticas, sino fue porque RM se dio un puesto. RM se dio un puesto. Si nosotros vemos la matemática, a ellos les tocaba sus puestos, pero ellos se dieron el puesto. Conste, Alain Cedeño dice que él lo donó o lo cedió RM a Moca, no, eso no fue así.
Moca estaba dentro de nuestra alianza estratégica de 5 y siempre De hecho, a respetaron Moca esa no, alianza Ernesto estratégica. Cedeño. Dígame. De hecho, no a Moca específica, sino a Ernesto Cedeño, o sea, era con nombre. Exacto. Y conste, eso nunca estuvo en la palestra de nosotros. Nosotros siempre mantuvimos 5 puestos en la Comisión de Presupuestos con los nombres de la alianza y los acuerdos que habíamos llegado inicialmente con Patsili y Moca. Ahora bien, cuando llegamos a este momento, él establece eso y según los cálculos que nosotros estamos viendo, no, él se dieron un puesto, sí, pero se dieron un puesto para el PRD. ¿Qué tipo de alianza y acuerdo hay entre ellos? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que nosotros logramos el objetivo y logramos los 5 puestos en la Comisión de Presupuestos. Doctor Ritter. Diputado, hablando de las alianzas, que como usted ha explicado y ya ha esclarecido cómo fue esta confusión, llamémoslo así, con el diputado Cedeño y la posibilidad de que él entrara a la Comisión de Presupuestos. En el programa Mesa de Periodistas se ha comenzado a hablar de un grupo que le dicen Vamoli. Vamos. Sí, de Vamos Moca y Lee. Vamos Ok. Moca. Entonces, es una nueva denominación, usted le llama Alianza Estratégica. Vamos Plus, le dice Rodrigo Noriega. No, bueno, distintos bueno, nombres. bueno, nombre. pero el Vamoli es el que se usa ahora en Ok, Vamoli. sí, Vamos Ok. Moca y Lee. Vamos Lee, ok. Pudiéramos hablar hoy, por la manera como se llevaron a cabo todas estas negociaciones, forcejeos, matraqueos, como se le quiera denominar, entre Vamoli y el resto, y el resto de la Asamblea, como que hubiera dos grandes fuerzas en la Asamblea, los 24 de la Alianza Estratégica y los 46 de los otros. En esos 46 hay también la misma homogeneidad, la misma interés, la misma unidad que hay en Vamoli. Bueno, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que el panameñismo y el CD tienen una oportunidad única de demostrarle al país en qué lugar de la balanza quieren estar. ¿Por qué? Porque son ellos los que deciden realmente hacia dónde van. Aquí bien acaba de decir el nombre que nos han puesto Vamoli, Vamos Plus, interesante conocer eso. Bueno, allá afuera popularmente también le conocen a la alianza estratégica del PRD con el RM como PRM, y ya se está viendo otra más por ahí, ¿no? Entonces, ellos dos tienen sus alianzas, nosotros tenemos nuestras alianzas estratégicas, los que quedan en el medio y los que mueven la balanza es el panameñismo y el CD. Ahora bien, el panameñismo y el CD tienen que ver en qué lado de la historia quieren quedar, qué lado de la historia quieren jugar, entendiendo de que hoy tenemos una junta directiva que fue decidida por el panameñismo y por el CD. Las juntas directivas de las comisiones, ¿cómo van a quedar? Hay que ver cómo votan los candidatos del Partido Panameñismo y del CD, porque allí es donde nosotros vamos a ver si realmente nosotros podemos garantizar una representatividad de lo que vienen siendo los partidos políticos y la libre postulación, de lo que tanto se habla, lo que ellos también alegan, ¿no? Y es al punto donde yo quiero llegar. Ahora va a haber un tema muy importante en lo que va a ser la conformación de las comisiones. Ya vimos una comisión que se conformó, una junta directiva de la Comisión de Economía y Finanzas, donde claramente vimos hacia qué lado se está moviendo la balanza de las decisiones que va a tomar el panameñismo y el CD. Yo espero que para las próximas que vienen puedan pensar bien hacia dónde quieren mover la balanza, hacia garantizar representatividad o hacia seguir apoyando al gobierno. A eso voy. En esa matemática, ¿por qué pelearon tanto un quinto puesto en la Comisión de Presupuesto si para tener mayoría en presupuesto son 8? Es decir, 4 o 5 no les... O sea, uno más en esa condición no es lo mismo que 7 peleando el 8, que allí sí les iba a dar mayoría. ¿Por qué pelearon tanto ese quinto puesto? ¿Qué diferencia hace tener 4 o tener 5 en presupuesto? Bueno, es una muy buena pregunta y gracias, Eduardo, por traerla a la mesa. Yo quiero comunicarle al país de que nosotros tenemos que garantizar de tener más representatividad dentro de esta comisión, garantiza también más... un ojo más fiscalizador a los recursos del Estado y no permitir ningún tipo de chantaje que se pueda dar
con el uso de nuestros recursos. Más que todo, hacia allá va la línea y también estratégicamente, si somos 5, podemos llegar a conformar esas alianzas más fácilmente con otros partidos políticos, como lo que es el panameñismo y el CD, que cuentan con también cantidades importantes dentro de esta comisión. Y vuelvo a traer el punto, son ellos... ¿Con el panameñismo y CD hacen 8? Sí, y volvemos al punto, son ellos los que mueven la balanza en todas las comisiones. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver en qué lado quieren estar. Y vuelvo a tirarle la pregunta porque para mí es impresionante de que decidamos entre tratar de vendernos una idea de estamos haciendo lo correcto o apoyar al gobierno. No es eso, es garantizar de que las juntas directivas sean representativas para poder de que se pueda gobernar y tener un ente de contrapeso contra el Ejecutivo que pueda ayudar la gobernabilidad de los proyectos que nosotros tenemos como país. Te lo pongo de ejemplo. Tengo a mi compañero Jorge Bloise, que está aspirando a la Comisión de Educación, un joven preparado en educación. Él ha agarrado y él ha elaborado un proyecto de este primer año de presidencia y se lo ha compartido a cada uno de los compañeros para que pudieran conocer cuál era el plan. Ya tenía los votos, pero después de lo que sucedió, ya no es seguro los votos que vas a tener. Entonces yo vuelvo y traigo a la mesa, ¿qué están proponiendo los otros y a quiénes queremos apoyar? ¿Al gobierno? ¿O queremos apoyar también de que se pueda profesionalizar lo que viene siendo y garantizar de que se hagan las cosas bien en estas comisiones? Y también en la comisión de credenciales, en la cual yo voy a participar. Tenemos a una candidata que va a ser a la presidencia, Alexandra Brenes, una mujer preparada, capaz, profesional de recursos humanos, que yo te aseguro, estando ella ahí, va a poner un ojo fiscalizador y va a ser garante de que los perfiles que se vayan a dar sean también los correctos para todas las ratificaciones que vienen en este año para el gobierno. Entonces necesitamos comenzar a colocar profesionales también en la junta directiva que aporten a que el país se mueva en la dirección correcta. Y es lo que nosotros buscamos. Doctor. Mira, la comisión de credenciales justamente es digamos, la segunda en importancia precisamente por las ratificaciones que van a venir, y hay muchos miembros de juntas directivas, hay muchos gerentes o directores de entidades autónomas esperando esta ratificación. Pero por otro lado, está también ya una primera propuesta por parte del órgano ejecutivo, que esa ya fue aprobada en el Consejo de Gabinete, que tiene que ver más bien con la de presupuesto, que es una que también es ley de la República en el sentido de que el órgano ejecutivo tenga la autorización o tenga la facultad de mover o de cambiar las partidas hasta por $5 millones. Ahora mismo es 0. O sea, todo tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto. Y viáticos no se les aprobó en la ley de presupuesto entonces, tampoco. Hay un tema allí de viáticos también. Entonces ahora estamos de 0 a 5 millones. Ya la bancada ha tenido alguna posición o ha discutido cómo va a presentarse ante una decisión, ante una propuesta, no decisión, una propuesta de esta naturaleza por parte del órgano ejecutivo. Bueno, muy buena pregunta. Nosotros como bancada todavía estamos en ese análisis de la propuesta. Lo que sí te puedo comentar y a título propio es que yo creo que nosotros debemos garantizar de que no se le cuarte el poder a la Asamblea Nacional de Diputados. Nosotros tenemos un rol de poder fiscalizar los recursos del Estado y no garantizar cualquier tipo de chantaje con los recursos de los panameños, de todos los panameños. Entendiendo de que permitiendo este tipo de situaciones en las cuales se le brinde un flujo de caja al Estado para que utilicen hasta 5 millones y puedan hacer con ellos sin autorización de la Asamblea Nacional de Diputados, podemos dar cabida a que se presten a viejas prácticas. Que conste, yo considero de que el Estado, en este momento el gobierno, se está comportando de una forma diferente, pero ¿qué me garantiza a mí? Nosotros debemos también tener claro de que esta comisión con nosotros allá adentro va a buscar de que independientemente de la decisión que se vaya a tomar, vamos a estar ojo al Cristo con qué va a suceder con esos dineros y qué se va a dar. Yo considero que es un monto muy alto,
como dije a título propio, considero que hay que evaluar, hay que hacer una estimación de los últimos años, cómo se ha comportado, cuál es el promedio del flujo que se ha utilizado por parte del gobierno nacional para nosotros poder, del Ejecutivo, para nosotros poder estimar un monto base. Ustedes tienen punto, es decir, a ver, 5 millones es mucho, como usted dice, pero 0 es ridículo también. También, ¿no? 0 yo considero que es ridículo también, pero como te digo, yo me baso más que todo en cifras, hay que estudiar los números. Los números están, cómo el Ejecutivo ha estado gastando el dinero durante todo este tiempo y se puede sacar un promedio y evaluar si ese promedio es factible con respecto a lo que está pidiendo ahorita mismo el gobierno. Ok. Digo, la estadística, ¿cuántas veces fue el gobierno a la Comisión de Presupuesto a pedir traslado de partida y cuáles eran los montos? ¿no? Ahí hay un tema y eso es otro punto. Tenemos que también asegurar que el presupuesto que se vaya a hacer sea un presupuesto real y ajustado a la realidad. O sea, ajustado a la realidad es lo que yo quiero transmitir. ¿Por qué ajustado a la realidad? Porque a veces presupuestamos algo que no es correcto, no es real a las necesidades que tiene cada institución o departamento y al final terminamos yendo de nuevo a la Comisión de Presupuesto porque hicimos una mala planificación o porque también habían intereses políticos. Entonces son varias cosas que hay que evaluar, que hay que tener en cuenta y no dejarlo simplemente a poner un monto y ya. Hay que tener un sustento del por qué se está pidiendo esto. Un presupuesto bien hecho no debería estar regresando a la Comisión de Presupuesto. Pero Edward Donker está por aquí. Yo estoy seguro que si yo a mitad de año llego a pedirle más plata, va a decir qué pasó. Cuando hablamos en noviembre del año pasado, habíamos hecho un cálculo para todo el año. Diputado, gracias por acompañarnos esta mañana. Qué bueno que esté con nosotros aquí en el radar. Debo decir, estábamos esperando, nos habían dicho de la bancada del PRD que alguien nos acompañaría también. Vamos a llamar de nuevo para ver qué pasó, porque lamentablemente no lo tuvimos en este programa. Gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias a ustedes. Amigos, es el momento de ver qué nos trajo Hilde Sucre desde Agua Dulce en su caricatura para hoy en el radar. Y ahí está, trazos nuevos, ¿no? El alcalde Mayer tiene que entrar ahora en cómo se dibuja para los caricaturistas y allí está, le preguntan, ¿qué vamos a hacer con tantas botellas? ¿Dárselas a los buhoneros? Bueno, la que le contesta tiene una T, debe ser Tina, que es la mascota del alcalde que también estuvo en todo el tema de la toma de posesión, lo recordemos allí, ¿no? Sí. Ahora, Eduardo, lo cierto es que con lo que nosotros hemos visto hoy que sucede en el municipio, cuando vimos la gran cantidad de funcionarios que también originaron una serie de despidos en la Asamblea Nacional, todavía está por verse cuál va a ser el destino, que ya se habló, el presidente habló de la reducción de la planilla del Estado. Lo que estamos viendo como telón de fondo de esto es un gran desgreño administrativo donde le cabe un importante grado de responsabilidad a la Contraloría General de la República. Nosotros vemos el funcionamiento de las juntas comunales con dineros del municipio, con dineros que llegan directamente a sus fondos, que ya no son del municipio, sino que son para su propia utilización. Y vemos la gran cantidad de funcionarios, algunos de los cuales ni siquiera tenían funciones, que el alcalde ha tenido que comenzar a pagar con cheque, que es una práctica que ya había sido superada en casi todos los estamentos gubernamentales. De verdad que da tristeza ver cómo el final de un mandato está completamente expresado, lamentablemente expresado en un desgreño administrativo total, lleno de botellas, lleno de carros de utilización para personal de los funcionarios, una utilización del dinero, de los dineros públicos absolutamente irresponsable, donde espero que también caiga algún grado de responsabilidad en aquellos funcionarios, especialmente de la Contraloría General de la República, que eran los encargados de velar por la fiscalización de estos dineros. No sé quién habrá acuñado la frase, pero desgreño administrativo me parece una genialidad y decirlo. Y el llamado de atención a otros lados. ¿Cuántas planillas transitorias hay, tanto en otros municipios como en el resto del gobierno,
Y uno entiende la necesidad de una planilla transitoria. Creo que la alcaldesa de San Miguelito lo explicó. En pandemia había una planilla por el tema de trazabilidad, de ubicar a la gente, dónde estaba y llevarle la comida a su casa porque no podían salir. Pero ese episodio terminó y la planilla transitoria seguía. ¿Y cuánta gente mete 10 años en una planilla? Trabajando, que no es que esto no son botellas, gente que de verdad trabaja, pero que mete 10 años en una planilla transitoria y pasa en otras instituciones, pasa en el órgano judicial, pasa en la autoridad del canal, pasa en los municipios donde te encuentras gente que mete varios años en una situación de transitorio con los riesgos que eso representa para pedir un préstamo, hipoteca, para una casa, etcétera, porque no tienes una permanencia, doctor. No, y si a eso le sumas la gran deuda que hoy tiene el municipio de Panamá con el propio Estado que tiene que estar ahora mismo viendo a ver cómo pagar la planilla, francamente, es cierto que no es necesario ni tiene que monopolizar la acción del gobierno la persecución, pero tampoco puede quedar en la impunidad. Yo comprendo que el presidente haya dicho, a mí me escogieron, yo voy a trabajar de aquí en adelante, no voy a estar permanentemente echándole la culpa al gobierno pasado, pero algo tiene que ocurrir porque este desgreño que hubo, esta irresponsabilidad, este festín, como el propio presidente dijo en su discurso de toma de posesión, esta fiesta ya se acabó y los que tienen que pagarla fueron los que la gozaron, no los que lo padecieron. Quiero regresar a otro asunto. Esta mañana hablamos con el ministro de Seguridad y lo que nos dijo de migración, doctor Ritter, se parece a lo que nos dijo la directora de migración hace aquí más de un año, donde reclama que del otro lado, más allá del río Atrato, no hacen el mismo trabajo, doctor Ritter. La queja se parece mucho. La queja se parece mucho y con los datos y la información tan precisa, detallada, bueno, difícilmente encontraremos a una persona que conozca mejor esa región que el ministro Ábrego. Ahí todo apunta a que también Panamá ha carecido de la cooperación por parte de Colombia de tratar de encontrar una solución viable para esto. Tenemos, lo explicó el propio ministro, tenemos unos puestos fronterizos, pero están esos dedicados más bien no a la parte migratoria, sino a la parte de combate al narcotráfico y a las fuerzas irregulares. De manera que lo que sí resume esto es lo que tantas veces hemos dicho en este programa y en otros, y es que esta solución no es únicamente de Panamá y le compete, por supuesto, Estados Unidos tiene que ser parte, Costa Rica tiene que ser parte, como ya lo es en los acuerdos, pero fundamentalmente el acuerdo tiene que incluir a Colombia y encontrar los mecanismos reales para llegar a una solución en este Sí, caso. desde la perspectiva de Estados Unidos, toda la ruta. O sea, México, sí. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y sí, Colombia, Venezuela, hay quienes vienen desde Brasil, por ejemplo. Pero para Ecuador. nosotros, Panamá, Sí. solo hay manera de llegar a través de Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que alguien llegue a Panamá de Colombia, pero Colombia dice esa persona no estuvo aquí? Esa persona no pasó por aquí. Bueno, me quedo con eso, doctor Ritter. Gracias por acompañarnos esta mañana en el radar. Y usted tenga, por favor, excelente domingo.